buenas tardes. Me encuentro aquí con el arqueólogo Jair para hacerle algunas preguntas sobre nuestro trabajo del R4 de curso de cátedra. Y bueno, buenas tardes, primeramente. La primera pregunta sería: ¿cómo se distingue la cultura mochica entre todas las culturas que tenemos en el Perú y en especial en la cultura moderna que tenemos actualmente? Bueno, nosotros tenemos que entender de que las sociedades en el antiguo Perú tenían sus propias particularidades, ¿no? Generadas, por ejemplo, por las características del medio geográfico que las rodeaban, y el ser humano buscó una respuesta para poder dominar y adaptarse a ese medio. Parte de esa actividad el hombre comienza a crear, no solamente objetos, sino también edificaciones, ¿no? ¿Qué caracteriza en realidad la cultura moche? Tenemos que entender que la cultura moche se asienta en la costa norte del Perú, donde hay un paisaje desértico, ¿no? Que es irrigado de manera estacional por la llegada de las aguas de la sierra, ¿no? Durante época de lluvia, en este caso en época de verano. Entonces, ¿qué caracteriza la cultura moche? Uno, la forma de organización jerárquica social. Ellos tenían una organización que estaba manejada por un grupo de élite, ¿no? En este caso un gran señor. Posteriormente también había sacerdotes, líderes religiosos, guerreros, también grupo de artesanos, ¿no? Y también incluso dentro, por lo menos en la iconografía moche, también se representa la figura de los prisioneros, ¿no? Personas que, por ejemplo, eran destinadas para el tema de los rituales de sacrificio. Eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista ideológico, la cultura moche tenía todo un panteón de dioses, que estos dioses o deidades, ¿no? Deidades tenían una característica que eran seres antropomorfizados, es decir, con forma de humanos, pero con rasgos de animales, ¿no? En este caso, animales que tenían gran simbología, gran representación. Es por eso que las deidades, por lo menos que se representan en la cultura moche, son seres que tienen, por ejemplo, colmillos, tienen apéndices en forma de serpientes, ¿no? Que por lo menos de la cosmovisión del hombre andino son imágenes o íconos que representan la sacralidad, lo sagrado. Y desde el punto de vista arquitectónico, como bien conocemos, la cultura moche se caracteriza por la elaboración de estos grandes templos, ¿no? Que ahora se conocen comúnmente como huacas, en los cuales eran edificios que tenían varios procesos constructivos, es decir, y eran edificios que por lo general tenían la forma de pirámide trunca, que era una superposición de plataformas asociados a grandes patios donde se hacían ceremonias, y que estos espacios tenían gran connotación ritual sagrada, ceremonial, pues tenían decoración. Y esta decoración estaba asociada a la cosmovisión que ellos tenían, ¿no? Y la representación de sus dioses, y que esto también se ve plasmado en los soportes muebles, es decir, los objetos de cerámica, de metal, de textil, donde se representan estas grandes ceremonias, ¿no? O las ceremonias que se realizaban en estos espacios arquitectónicos. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, una pregunta, pero quiero que me responda. Se dice que la cultura mochica se situaba muy cerca de los valles. Tenemos que entender que los grupos humanos trataron de asentarse en lugares estratégicos, ¿no? Lugares estratégicos, es decir, cuando hablamos que se centraron en el valle, uno, el recurso hídrico. Sabemos que sin agua no podemos vivir, claro. Tener acceso al agua. Punto número dos, a espacios donde se puede realizar una agricultura, por lo menos extensiva, ¿no? Y que esto permita poder ser de beneficio para la subsistencia del asentamiento. O sea, áreas estratégicas, ¿no? Es por eso que los grandes asentamientos, no solamente de los moche, ¿no? También, por ejemplo, de los chimú, de los incas, también se encuentran en las partes medias de los valles, pero va a depender de la ocupación. Como por ejemplo, en el caso de los moches, los grandes asentamientos, en el caso, por ejemplo, de Huaca de Sol y Luna, ¿no? Se encuentra en la margen izquierda del río Moche, ¿no? En la parte media-baja del valle, es decir, donde la frontera agrícola era muy extensa, y ellos tenían acceso al agua y también a los campos de cultivo, ¿no? O espacios donde ellos podían cultivar. Algo similar también nosotros lo encontramos para el Valle de Lambayeque, ¿no? Como por ejemplo el sitio de Saltur, Huacarrajada, ¿no? En el cual también estos sitios están asentados en
las partes medias, bajas o medias del valle, donde el control del recurso hídrico, el control de las poblaciones y el control de las áreas agrícolas, pues les permitía a la élite pues, poder gobernar, ¿no? Pero cabe señalar que con el paso de los siglos, sociedades como por ejemplo los Chimú, que sabemos que por conquista vinieron y tomaron posesión de los valles del norte del actual Perú, pues ellos por ejemplo también se ubicaron de manera estratégica en lugares elevados, donde ellos podían vigilar el valle y donde ellos se podían defender, y lo mismo ocurre también con los incas, ¿no? Que comienzan a sentarse en lugares estratégicos, pero que tienen una connotación más militar y de dominio sobre las poblaciones que ellos querían someter. Gracias. Ya. ¿Cómo hicieron los mochicas para que, o por qué se sigue, actualmente sigue muchas de las construcciones mochicas siguen en la actualidad? ¿Qué hicieron para que duraran tanto tiempo? Claro. Mira, lo que ayuda bastante a eso es el tema de la monumentalidad. ¿No? Porque si, es igual, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene que construir una casa pequeña, con el paso de los años, el abandono que se da a este espacio construido, pues lo que te recomiendo con eso como la ruina que queda de esa estructura, pues va a ser en pequeña dimensión. Pero imagínate una construcción grande de un rascacielos. Lo mismo ocurre acá para el tema de las sociedades prehispánicas, en el caso de los moches, ¿no? Lo que ha sobrevivido, y uno puede observar y que por lo general visita, son estas grandes construcciones, estos grandes templos, estos grandes patios, ¿no? Que fueron utilizados por la sociedad moche. Pero también cabe señalar de que hay muchos sitios que debido a la carencia de esta monumentalidad, pues han sido destruidos y con el paso del tiempo olvidados. Sí, la monumentalidad lo que ayuda. Y también la ubicación estratégica. La ubicación estratégica también es importante. ¿Dónde se sentó? Los templos eran dirigidos hacia los dioses, y ¿a qué dioses específicamente eran dirigidos? Mira, la función de un templo obviamente es estar relacionado a un tema de ceremonias, el adorar a alguna deidad. En el caso de los moches, para el caso, por ejemplo, de Huaca del Sol y la Luna, que es un sitio moche muy importante en el cual el arqueólogo Santiago Uceda y el conservador Ricardo Morales hace varias décadas atrás descubrieron murales polícromos y en alto relieve, ¿no? Nos dieron luces y nos permitieron comprender de que los moches tenían una gran cantidad de dioses, un panteón completo, ¿no? Asociados, por ejemplo, al tema del mar, asociados al tema de la montaña, asociados al tema de la fauna, a los productos también alimenticios, ¿no? Entonces, no, esos templos no estaban destinados solamente a una deidad, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del cristianismo, ¿no? Que los templos católicos, los templos cristianos están asociados a la adoración de un solo Dios, ¿no? En el caso de los moches eran politeístas. Entonces, ¿qué nos dice la iconografía presente en estos templos? De que eran espacios rituales, eran espacios donde se celebraban grandes ceremonias y que estos espacios están siendo utilizados para venerar a distintos tipos de deidades. Muchas gracias. Como última pregunta que voy a hacer es, ¿qué acciones considera usted que debemos tomar para preservar todavía viva la cultura mochica? Bueno, lo que nosotros tenemos que empezar por valorar, ¿no? Sensibilizarnos, concientizarnos acerca de la riqueza cultural de las cuales nosotros somos herederos como peruanos. Eso es uno. Lo otro es que el tema de la defensa o la preservación del patrimonio cultural, en este caso nuestra herencia mochica mochica, pasa por un tema de identidad que nosotros podemos revalorar, pero también por un tema de responsabilidad compartida. Es decir, el tema de la preservación de nuestra cultura no solamente va a depender del museo, no solamente va a depender del Ministerio de Cultura, sino va a depender de todos. De nosotros como sociedad civil organizada, como individuos, pero también de los organismos o instituciones como por ejemplo las municipalidades, el tema de instituciones educativas, ¿no? En los cuales a través de un trabajo en conjunto nos permitan poder preservar este pasado glorioso que hasta la actualidad nos ha llevado como herencia cultural. Sí, Okay. Los templos y pirámides. A ver. Sí. Ya. Bueno, siguiente pregunta es: ¿de qué manera influyó la cosmovisión mochica en el diseño y la construcción de los templos y pirámides?
Una pregunta muy, muy interesante. Nosotros tenemos que entender que las representaciones que realizaron nuestros antepasados no fueron representaciones al azar, sino fueron representaciones o creaciones pensadas, planificadas y que tenían un sustento o una idea primigenia en relación a la forma como ellos veían el mundo. ¿No? En el caso de muchos sitios arqueológicos de periodos tempranos, como por ejemplo el sitio arqueológico de Queneto, que queda en el departamento de la Libertad, ¿no? En el cual las estructuras, por ejemplo, te presentan orientaciones, ¿no? Orientaciones lunares. Otros sitios, como por ejemplo en el caso de Chanquillo, ¿no? En el departamento de Ancash, ¿no? Tiene por ejemplo orientación solar. En este caso, para los moches, la forma como ellos comprendían su mundo se encuentra representada dentro de los elementos arquitectónicos, a través de pinturas, a través de relieves, ¿no? Sobre muros, sobre plataformas, las cuales permitieron a los moches poder celebrar ceremonias de índole religioso y también de control social, las cuales se realizaban por las características arquitectónicas, ¿no? Que son espacios de gran volumen, estos espacios de gran volumen presentan plazas asociadas, ¿no? Lo que indica de que estos espacios fueron pensados, uno, para poder transmitir las ideas o la ideología que ellos tenían, y dos, poder albergar a toda esta población que concurría. Entonces, la planificación de estos espacios va a estar relacionada, uno, al culto y ceremonias que ellos realizaban, y la idea que ellos querían tener o materializar a través del control de estos grandes grupos poblacionales que ellos dirigían, ¿no? Es por eso que cuando uno va a sitios arqueológicos como el Brujo, en el Valle de Chicama, en Huaca del Sol de Luna, en el Valle de Moche, y sin ir tan lejos al sitio arqueológico de Huaca Rajada, ¿no? Nosotros podemos observar de que esta arquitectura monumental daba un mensaje, quería dar un mensaje de poder y un mensaje de divinidad, porque aquel que dirigía no era un humano común y corriente, sino se tenía la idea de que tenía una conexión directa con los dioses, con las deidades. Entonces, la construcción es una representación de la ideología, pero es también expresión de poder. Ya, gracias. A ver, entonces nos vamos a la siguiente pregunta. 8, ¿verdad? 6. A la sexta pregunta, que sería de ¿qué simbolismo tenía el agua en la cultura mochica y cómo se reflejaba en su ingeniería? En esa relación, el tema del agua, nosotros tenemos que comprender que el agua es un elemento sin el cual la vida no existiría. Y esa concepción acerca del agua es una concepción que lo tiene toda la humanidad. Las sociedades prehispánicas, en este caso los moches, no eran ajenos a ello. Sabemos que el agua está asociado, por ejemplo, al tema de la fertilidad, al tema de la producción agrícola, al tema de la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando hay agua en abundancia? Destrucción. El fenómeno del niño, ¿no? El agua llega, sí, también el agua es vida, pero el agua también es destructiva, en grandes cantidades. Entonces, por lo menos para la representación, en el caso de la cultura moche, hay iconografía presente en soportes textiles, en soportes cerámicos, en el cual especialistas rituales, entre comillas comúnmente denominados sacerdotes o chamanes, ¿no? Ya tenían una concepción institucionalizada en relación a los rituales y ceremonias que se tenían que hacer en relación al agua, ¿no? Y el agua como tal, o sea, como elemento tal, en algunos casos también era representado a través de símbolos geométricos o lineales, asociados también, por ejemplo, a las olas, ¿no? Asociados al mar, pero también asociados a la representación de ciertas deidades que están relacionadas a las divinidades, como por ejemplo, o a rasgos de ciertas especies, que en algunos casos funcionan como bioindicadores, como ejemplo, por ejemplo, de la llegada de ciertas especies de la sierra de la costa, que está relacionado al tema también de la llegada de las lluvias, ¿no? En las temporadas de verano para ese territorio. Entonces, la forma como la representaban, uno, era a través de, por ejemplo, de elementos geométricos como las volutas, ¿no? Que se asocia al tema de la luna, pero también al agua y la fertilidad, la representación de los felinos, ¿no? Que también está asociado al tema del poder y la fertilidad, y la representación de ciertos dioses con elementos fitomorfos, es decir, elementos vegetales, ¿no? En los cuales también, tal vez no representan de manera directa el agua, pero sí la fertilidad.
sabiendo que la fertilidad está asociada al tema del recurso hídrico. Ya.